Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad espero que estés muy bien. Hace unos días recibí un email de Pantone en donde anunciaban la publicación de sus nuevas librerías de 2021. Bueno, una de ellas, tú ya sabes que Pantone tiene diferentes tipos de librerías, pero bueno, anunciaban esas nuevas librerías y decidí darle al link para ver exactamente qué es lo que conllevaban o cómo eran. Total, que conforme voy al link y empiezo a leer cómo son esas nuevas librerías de Pantone, lo primero que hice fue llevarme las manos a la cabeza y decir, o sea, esto es increíble. Entre tú y yo, conforme leía y leía, decía, primero, dudo mucho de la repetibilidad de estas guías, dudo mucho de la repetibilidad de color de estas guías, de las que fabrican ellos mismos. Dudo mucho que estas guías se puedan poner en práctica en tu empresa, lo dudo mucho, y lo único que creo es que estas librerías van a crear más conflicto que beneficio. O sea, te van a causar más problemas su utilización que beneficio. Por eso yo personalmente, conforme me lo leí, lo primero que pensé es en crear este vídeo para explicarlo de una forma muy rápida y además lo quiero hacer de una forma que no sea muy técnica, quiero hacer lo que sea muy sencillo para que tanto seas una agencia, un diseñador, un cliente o un impresor, puedas entender por qué no recomiendo utilizar estas nuevas librerías de Pantone, que como te he dicho, no tengo nada en contra de Pantone, pero creo que es importante que conozcas esta información. Y además creo que este es un vídeo que puede causar controversia. Incluso sería un vídeo en el que yo te recomiendo o te pediría que lo compartieras con tus conocidos o en tus redes sociales que tengan que ver con el sector gráfico para que más personas puedan entender y ver y aprender por qué hay este problema con estas nuevas guías de Pantone. Un tema que, como te he dicho, es muy interesante y además he pensado que la mejor forma de explicártelo es justamente desde la propia web de Adobe, en donde ellos han creado un apartado de dudas con estas nuevas guías. Pues lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a leer las propias dudas que ellos creen que vas a tener con estas nuevas guías, la respuesta que ellos dan y yo te voy a dar mi opinión a cada una de esas respuestas para que puedas tener dos respuestas diferentes y a partir de aquí te creas tu propia respuesta. No digo que la mía sea perfecta, ni la de ellos sea perfecta, pero creo que si vemos entre el blanco y el negro, ya verás que hay un equilibrio de grises muy bueno. Por eso, si te gusta este vídeo, le das un like, suscríbete a mi canal, no solamente por este vídeo, sino por el resto de vídeos que tengo y que voy a crear a futuro, que ya son muchos. Y como te he dicho, este vídeo, si lo compartes, te lo voy a agradecer. Te lo voy a agradecer porque, como te he dicho, creo que es un tema bastante importante. Además, es muy actual, es justamente de ahora, hace pocos días que han publicado estas nuevas guías y creo que todo el mundo es importante que conozca las problemáticas que tiene. Y como sabes, mi nombre es Daniel López. Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IDESOFT, tu consultoría de color y automatización. La consultoría que te ayudará a ti y a las empresas del sector gráfico a ser más rentables, a ser más productivas y en este caso también, como siempre, a trabajar correctamente y tener información y formación, que es una parte muy importante para el quehacer diario de la empresa. En la descripción están mis datos de la web, redes sociales, etcétera, por si quieres contactar conmigo para que podamos tener una primera reunión. Bueno, ahora vamos al lío, que es la parte importante. Voy a entrar a la web de Adobe, te voy a explicar esos facts y te voy a explicar sus respuestas y te voy a explicar mis respuestas. Pongo la intro y comienzo este interesante vídeo. Bueno, como te he dicho, ahora te voy a explicar, aquí atrás verás lo que es la web de Pantone y te voy a ir explicando estas nuevas guías, ¿vale? Que si te fijas aquí, ¿vale? Es la CMYK Guide, el Guide Quatetanum Quatet, ¿vale? Esta es la nueva guía que acaban de publicar en Pantone y la que te he dicho que te voy a explicar ahora los motivos de por qué no recomiendo su uso, o por lo menos que tengas claro qué es lo que conlleva su uso, ¿vale? Bueno, aquí está lo de la guía, características, colores, aplicaciones y vamos a ir a la parte importante que es la de FAQ, ¿vale? Que es la de preguntas, ¿vale? Aquí podrías indicar, por ejemplo, aquí en características, ¿vale? Colores, bueno, vale, tú imagínate, 2.868 colores en CMYK,
700 colores más que cualquier otra guía. Bueno, ya, es que yo ya lo veo, para empezar, lo veo una locura de cantidad de colores que están tan próximos, tan próximos unos de otros, que no sé, yo es que tengo otra concepción, pero yo creo que utilizar colores tan próximos creo que no es lo mejor. Pero bueno, vamos a ir, como te he dicho, a la parte de FAQ, ¿vale? De dudas que ellos ponen, que son, en teoría, dudas que te pueden surgir o respuestas ya anticipadas, ¿vale? Entonces empezamos por la primera, ¿vale? Vamos a subir hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué motivo cambiaron los valores de tinte o de tinta en la nueva versión de la guía Pantone CMYK con la referencia esta, ¿vale? Entonces aquí lo que te explican es que los valores CMYK cambiaron porque la nueva guía CMYK utiliza impresiones con la calibración G7. Cuidado, comenzamos ya, ¿vale? Utilizan con la calibración G7, que por si no lo sabes, el método G7 o calibración G7 es el método americano, ¿vale? Aquí en Europa trabajamos con las normativas de FOGRA, ¿vale? Con lo cual ya empezamos ya con la primera diferencia. Esta guía se ha utilizado utilizando lo que es el G7 y no el sistema europeo. No estoy a favor ni en contra ni uno ni del otro, pero sí que tienes que tener en cuenta que esta guía se ha realizado utilizando el sistema G7, que es el americano, que es diferente al europeo, ¿vale? Y además pone para que coincida con los datos de caracterización, CRP C6, ¿vale? Para Coated y CRP C3 para un Coated, ¿vale? Que esto sería el Grackle, la versión del perfil ICC de Grackle para Coated, y el 3 que es para un Coated, ¿vale? Estos datos de caracterización calibrados se utilizan vale. Entonces la primera que nos sale es que ellos nos indican que la diferencia viene porque ahora trabajan con el método G7. Antiguamente, no sé si trabajaban con la ISO, con la 12647, bueno, con la de FOGRA, porque no lo indica, pero esa ya es la primera diferencia, ¿vale? Lo primero que te he dicho que tienes que tener en cuenta. La segunda pregunta que hacen es, ¿qué ventaja tiene la impresión con la calibración G7 en relación con los datos de caracterización CRCP? ¿Vale? Y aquí nos indica la ventaja es que los valores de tinte de la última guía CMYK proporcionan una apariencia de color similar a la de las guías donde el diseño se ha verificado y se ha comprobado siguiendo la calibración G7. Vale, aquí pone el diseño se ha verificado o se ha impreso siguiendo la calibración G7, pero no indican cuál, ¿vale? El método G7 tiene 3, ¿vale? No voy a entrar en temas técnicos ahora tal, pero sí que te indico que el G7 tiene 3. Aquí en ningún momento están indicando cuál de los 3 han utilizado, ¿vale? Con lo cual, segunda tema o duda que queda en el aire, ¿vale? Aquí se han añadido, subo para arriba, ¿vale? Se han añadido los colores nuevos a las guías CMYK. Y aquí pone, no, las guías Pantone CMYK siempre han tenido toda esta cantidad de colores, que como te digo, para mí es una aberración, ¿vale? Trabajar con tantos colores, pero bueno, cada uno, a lo mejor hay alguno que diga, no, pues yo prefiero tantos colores, o si hubieran 5.000, incluso mejor. Bueno, esto, ten en cuenta que a nivel de productividad es muy complejo tantos colores, ¿vale? Empezamos con un tema importante, ¿vale? Que pone, ¿qué significa un asterisco al lado de los colores? ¿Vale? Porque ahora en esta guía resulta que han puesto unos asteriscos al lado de los colores. Y entonces, aquí te explica. El símbolo asterisco indica los colores que tienen un color correspondiente en el sistema PMS de guía de color de fórmulas Pantone. Los colores sin asterisco no tienen colores correspondientes en el Pantone Matching System. Por lo tanto, son únicos. Ofrecen distintas opciones de color entre los colores existentes y la guía de fórmulas. Bueno, te lo miro de explicar, ¿vale? Lo que te indica aquí es, voy a ir aquí a la imagen, ¿vale? Si te indicas aquí en la imagen, ¿vale? Verás aquí en la imagen, ves estos colores, unos tienen asterisco y, por ejemplo, ves el que pone P38-10C no tiene asterisco, ¿vale? Lo ves, ¿no? Que unos tienen asterisco y los otros no, ¿vale? Entonces, lo que te indica aquí, ¿vale? Lo que indica aquí, vuelvo otra vez aquí, el asterisco, aquí. Vale, lo que indica aquí es que los colores que te marque que hay un asterisco significa que hay una correlación entre este color y la guía de colores Pantone, de Pantone Matching System. Y los que no tienen asterisco es que no tiene ninguna correlación, sino que han puesto este color aquí de forma adicional. No está en la guía de Pantones, ¿vale?
Lo entiendes, ¿no? Los que tienen asterisco tienen una correlación con un Pantone, un número concreto de la guía Pantone Matching System, y los que no tienen asterisco significa que son únicos y están en esta guía, ¿vale? Con lo cual, otro problema, pues si coges uno de un asterisco, significaría que sí que está allí, y si coges uno sin asterisco, solamente está en esta guía, ¿vale? ¿Cómo puedo encontrar el color correspondiente en la guía Pantone Matching System cuando vea un asterisco? ¿Vale? Aquí, claro, la siguiente pregunta es, oye, ¿cómo correlaciono uno con el otro? Y entonces aquí te dice, puedes buscar el color de la guía CEMICA por su nombre, utilizando Pantone Connect Premium y utilizar la función Pantone to Pantone de la herramienta Convert. O sea, tienes que ir a la herramienta esta de Pantone Connect para poner el número de color de esta pantonera y que te indique a cuál corresponde en la pantonera normal. ¿Vale? Bueno, para mí un poco lioso, porque la verdad es que antiguamente, no sé si te acuerdas estas guías antiguamente que te ponía el color directo y al lado lo que ellos entendían, que no quiere decir que estuviera bien, pero lo que ellos entendían que era la correlación en CMYK para poder reproducir ese color. ¿Vale? Ahora lo han complicado todo un poco más. Pero bueno, esto no es de las peores cosas que hay, ¿vale? Continuamos o continúo, ¿vale? Los valores CMYK serán exactamente los mismos que los valores CMYK de la guía Bridge para el color más cercano del Pantone Match System. Y aquí te indica, no, bueno, vaya follón. O sea, aquí te indica, no, los colores marcados con un asterisco están hasta a 2 delta E, que es la diferencia de color, ¿vale? Si no sabes qué es un delta E o la diferencia de color, hace un tiempo creé un vídeo, aquí está, míralo luego, ahora concéntrate en este, pero creé un vídeo que lo puedes ver aquí, que es sobre cómo medir la diferencia de color y qué es esto del CIELAB, etcétera. ¿Vale? Un vídeo muy interesante, pero primero acaba de ver este vídeo y luego puedes ver el siguiente. ¿Vale? Y aquí te dice, los colores marcados con un asterisco están a 2 delta E 2000 de un color Pantone. Entiendo que están como mucho, bueno, no sé quién ha traducido, pero no está muy claro, ¿vale? De un color Pantone. El color CMYK que se corresponde con el Pantone exacto de la guía Bridge puede ser más cercano. O sea, te están diciendo que aquí te voy a dar unos valores, pero que en CMYK, pero que en la guía Bridge habrá otros valores que posiblemente sean más cercanos. Joder, vaya lío, ¿vale? Entonces, ¿cuál cojo? Porque yo ahora mismo ya tengo dudas, ¿vale? Ya, entonces, ante la duda, mira, aquí lo ponen, ¿lo ves? Te comento, yo esto lo grabo en directo, o sea, no he visto, lo he visto así muy rápido esto, lo vi solamente una vez y por eso he decidido crear este vídeo, ¿vale? Entonces, aquí pone, elija siempre los valores CMYK de la guía Color Bridge cuando quiera que un color coincida de forma más exacta en CMYK. Entonces, me estás diciendo que me compro esta guía, pero si quiero que tenga mayor correspondencia de color cuando son colores que están en la pantonera normal de Pantone Matching System, que mejor que me compre también la guía de Color Bridge, que allí serán más cercanos que esta. Entonces, ¿para qué quiero esta? No lo sé, es que no lo acabo de entender, o sea, es lo que te digo, es que lo vi todo tan confuso, pero espérate que esto continúa, que ya verás. Porque, fíjate, tal como yo me hago la pregunta, aquí ellos dicen, esta la van a hacer, ¿vale? Y aquí es lo mismo. Si el color CMYK de la guía Bridge está más cercano al color, ¿vale? Que lo que han dicho antes, ¿por qué motivo debo usar esta guía? Es que lo mismo me pregunto yo ahora mismo. Y entonces aquí te dicen, el objetivo de la guía CMYK es ofrecerle más opciones. Hostia, ¿más opciones? ¿Será que no hay suficientes ya con el normal? Para mí ya sobran. ¿Vale? Es una biblioteca de colores completamente independiente y no pretende reemplazar al Pantone Matching System, sino aportar más opciones en el proceso de diseño. O sea, me estás diciendo que el que va a diseñar va a utilizar colores que están en esta pantonera de referencia, que no están en la pantonera de Matching System. Y es que no sé para qué los quiero, ¿entiendes? Es que no lo acabo de entender, pero espérate que esto continúa, ¿Vale? Lo que te digo es que, o sea, me compro esta pantonera. Ahora resulta que me compro esta pantonera, cojo un color que si no tiene el asterisco, significa que no está en el Pantone Matching System, o sea, que no está en la guía normal de Pantones. Y si cojo esto, ¿qué le digo al impresor? O sea, que me corresponde a estos datos de cuatricomía y si hace gestión de color y si es la de Fogra, ostras, no sé, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Siguiente pregunta. ¿Cuántos colores más hay en la guía CMYK Coated en comparación con la fórmula Coated? ¿Vale? Y te dice que aquí, en esta guía, hay 703 colores más que en la guía de CMYK. ¿Vale?
En la guía Coated 989 de los colores tiene un color correspondiente a Pantone Magic System, ya están marcados tal, bueno, no sé, ya te digo, yo es que tantos colores, esto a nivel de producción es tremendamente, no sé si eres diseñador, agencia, pero si eres un impresor, tú sabes que colores tan cercanos entre ellos, que cada vez hay más colores en las guías Pantone, o con tantos colores, no es bueno, porque tiene que haber una diferencia, si no, uno está igual que el otro. Pero bueno. Vale, ¿cuántos colores únicos hay en la guía Cemica Uncoated? Esta es la otra, ¿vale? Uncoated es, acuérdate que está la Coated y la Uncoated. En la Uncoated hay 1653 y aquí se pregunta, oye, ¿y por qué hay menos colores en la Uncoated que en la Coated? A ver, la respuesta, esta sí que es lógica, ¿vale? Es porque la gama de colores y revestimiento es más pequeña, o sea, significa que el espacio de color del Uncoated, al ser más pequeño, pues no puede reproducir tantos colores, ¿vale? Y ahora aquí la siguiente pregunta es, ¿Pantone Coated tendrá los nuevos valores en CMYK? Y aquí es sí, actualizaremos Pantone Connect para, bueno, la aplicación que ellos tienen de Pantone Coated, de Pantone Connect, hostia, vaya rollo esto que sale todo el rato aquí. Vale, la aplicación que ellos tienen de Pantone Coated se actualizará para tener todos estos nuevos datos, ¿vale? Y entonces, pregunta interesante que dice, ¿debería elegir la guía CMYK, esta, que ha salido nueva, en lugar de la guía de fórmulas Pantone? Que es la de fórmulas, no es la Bridge, no es la tal, no, es la de fórmulas, ¿vale? Fórmulas me refiero, fórmulas para crear lo de la tinta, ¿vale? El Pantone. Y entonces, claro, la respuesta es obvia, es no, la guía de fórmulas es siempre la primera herramienta, ¿vale? Pero eso es para producción, para hacer las mezclas de la tinta y conseguir el color Pantone, ¿vale? Entonces te dice, no, la guía de fórmulas es siempre la primera herramienta de elección para encontrar los colores a diseñar, se está diseñando para una impresión CMYK, la guía tal, ¿vale? Te está indicando que esta guía está orientada a cuando vas a imprimir ese Pantone en CMYK. Pero acuérdate lo que han dicho antes, que la Bridge, el resultado es mejor que esta. Entonces ahí es donde también entra esa polémica o ese tema que no acabo de entender, ¿vale? Y ahora esto nos interesa mucho, ¿vale? Es, vivo en Europa. No, tampoco hace falta que vivas en Europa, ¿vale? Sería, no trabajo con el estándar G7, el americano. Pero bueno, la pregunta de ellos es, vivo en Europa, mi socio de impresión utiliza las caracterizaciones de Fogra en lugar de G7. ¿Cómo me va a ayudar la impresión calibrada con G7 en la caracterización CRPC? ¿Vale? Que caracterización CRPC es la que corresponde a G7 a la versión americana, ¿vale? Esta sí que es una pregunta interesante. Aquí está diciendo, oye, yo no estoy trabajando con G7, estoy trabajando con el estándar de Fogra. Ya te he dicho que no voy a comentar de si es mejor uno o es mejor el otro, o la combinación de los dos posiblemente sería lo mejor, pero bueno, no voy a comentar si es mejor uno u otro, simplemente que ahora mismo ellos han decidido trabajar con eje 7. Y claro, la duda está, ¿y si yo no trabajo con eje 7? ¿Qué es lo que hago? Y vamos a lo que responden, ¿vale? Aquí responden las últimas caracterizaciones de Fogra 51 y 52, que son las actuales, ¿vale? Tienen como máximo 5 delta-es de diferencia con las caracterizaciones que se corresponden a la americana. Y estas diferencias se encuentran en colores muy oscuros que probablemente no vayas a utilizar, ¿vale? Seguirá funcionando bien, incluso mejor que las guías Pantone CMYK anteriores que no se imprimieron con ninguna referencia calibrada. Ah, fíjate, o sea, aquí ya no nos lo indica. O sea, aquí nos indica que las antiguas no utilizaban ninguna referencia, ni G7 ni la de Fogra. Entonces, tela, o sea, no utilizaban ninguna. ¿Cómo ibas tú a reproducir aquello si no utilizaban ninguna? Bueno, pregunta al aire, ¿vale? Ahora, aquí nos indican, no cal que, bueno, yo entiendo que dicen, no cal que te preocupes, aunque tú trabajes con el estándar de Fogra, no pasa nada, porque la diferencia que hay en el espacio de color entre Fogra y lo que es el G7, el Gracol, el CPRC, este famoso, son máximo de 5 deltas y es en la parte oscura, con lo cual, según ellos, no vas a ver diferencia de color. Yo ahí tengo dudas, ¿vale? Ahí tengo dudas. El sistema G7 está pensado en tema de balance de grises, el europeo está hecho sobre colorimetría y ganancia de punto. Son dos temas diferentes. Sí que es verdad que he hecho un test rápido y no hay una diferencia delta E entre ambos
muy grande, pero una cosa es cuando compruebas el total, ¿vale? El total, y otra cosa es cuando ya vas comprobando diferentes colores, la percepción que tenemos de diferentes colores. Posiblemente, ahora, ya digo, no lo he probado, pero a lo mejor en el G7, con este material, utilizando la normativa de G7, el valor que te pone ahí a lo mejor es 40-35, 40 de magenta y 35 de amarillo, y a lo mejor ese color, utilizando la normativa de FOGRA, en vez de ser un 40-35, a lo mejor sería un 42-32. ¿Vale? Y tú dirías, Dani, no es mucho. No, no es mucho, pero el problema está que es que 42-32, según esta guía, ya es otro color. Entonces, por eso te comento, habría que hacer una prueba, pero sí que es importante que veas estas preguntas que han hecho y entre tú y yo, si las analizas, el primer tema es el G7, ¿vale? Que ya te digo, no hace falta que trabajes en Europa, pero si tú trabajas con FOGRA, ya los valores que da, para mí, ya son desvirtuados, ya no valen. Aunque ellos digan que hay poca variación, pero ya no valen. Segundo tema es que si tiene el asterisco, te están indicando que hay otra guía, que es la Pantone Matching System, y que para conseguir mayor fidelidad está la Pantone Bridge, entonces no entiendo por qué hay esta y no utilizas la otra. También te está indicando que los que no tienen asterisco son colores que solamente están en esta guía, entonces no sé para qué la quiero, ¿vale? Bueno, no sé, yo ya te digo, esto es un tema personal, yo te estoy comentando mi opinión personal o te estoy dando mi opinión personal, luego tú puedes sacar la respuesta que tú quieras o tu opinión personal, por supuesto, que tú quieras. Y nos están comentando eso, que si no hay asterisco, que son colores especiales que solamente están en esta guía, entonces no sé para qué vamos a utilizarla, ¿vale? No sé, ya te he dicho, me llegó el email, me leí un poco, o sea, yo me leí la parte esta de aquí arriba, ¿vale? La parte inicial. El tema de respuestas lo acabo de ver ahora, si te has dado cuenta, ha sido en directo y tal lo que he visto te lo he ido comentando, ¿vale? Pero es que, no sé, me parece una guía que es lo que te he dicho, más que dar una solución, lo que crea es más tipo de problema. Otra cosa es que tú digas, oye, no, mira, es que yo tengo una máquina de imprimir digital y así sí tengo estos valores, ya, pero estos valores es lo que te he dicho. Si tú tienes tu máquina trabajando con FOGRA, si esta es G7, los valores que pone aquí no te van a valer. Y un tema, todo eso, que ahora que pienso, es también muy importante. Aquí ellos comentan el tema de FOGRA 51 y 52. Si tienes en cuenta FOGRA 51 y 52, igual que las nuevas normativas americanas, las de G7 y las GRACOL, utilizan la medición en M1. Si tú estás trabajando con la vieja normativa, FOGRA 39, 47, etcétera, ten en cuenta que la medición es con M0, con lo cual ya incluso la diferencia aún será más grande. Por eso, bueno, no sé si sabes la diferencia entre FOGRA 39 y 51. Lo mismo, aquí creo un vídeo. Espérate que acabe este vídeo y luego ya lo verás, ¿vale? Que ahí te explico todas esas diferencias y el tema de lo que es la iluminación entre M0 y M1. Por eso, si tú estás trabajando con FOGRA 39, aún la diferencia de porcentaje será más grande, porque ellos lo están comparando con 51 y 52, que son las actuales medidas con M1. Bueno, no sé, cómo te he dicho, yo leí el email, le di al link, que es lo que he hecho ahora, me leí la parte inicial, me saltaron muchas alarmas. Entre tú y yo aún tengo muchas dudas de indicar cómo ellos han producido esto, ¿vale? Porque ellos incluso indican que estas guías, o sea, trabajan con un delta inferior a 2. Vale, ¿y cómo consigues eso en producción? Porque el módulo G7, es lo que te he dicho, no especifican cuál de los tres es, pero en ninguno de los casos se pide que el delta S sea inferior a 2, porque saben que es viablemente imposible tener eso en producción. Entonces, yo no sé cómo estos señores han hecho imprimir tantos colores con un delta E inferior a 2 en toda la producción, que no voy a ponerlos en duda, pero bueno, creo que iría muy bien si publicaran un informe de cómo ellos hacen el control de calidad de color durante la producción de los pantones. Bueno, eso es lo que quiero yo. ¿Tú qué crees? Que sería bueno saberlo. Bueno, pienso, ya te digo yo, eso es un tema mío porque
Me acarrea muchas dudas que ellos puedan imprimir toda la producción de estas Pantones con un delta E inferior a 2. Y como te he dicho, en un futuro voy a crear un vídeo, no sobre estas, sino sobre otras pantoneras, para que veas que eso es imposible. Imposible, ¿vale? En la vida real eso es imposible. No quiero que con este vídeo dejes de utilizar las librerías Pantone, pero sí que espero que entiendas o hayas entendido esta problemática que hay con estas nuevas librerías. Por eso ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal para estar al día de estos cursos y formaciones que realizo de forma totalmente gratuita. Y como siempre, ya lo sabes, si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres mejorar tu formación y tus conocimientos, contacta conmigo. Estaré encantado de poderte ayudar a ti y a tu empresa del sector gráfico a conseguirlo. Ya lo sabes, si quieres crecer y avanzar, contacta conmigo. Te espero.